política de comunicación de cualquier gobierno es relevante porque indica la forma como quiere relacionarse, como quiere informar, como quiere vincularse con la sociedad y también con los medios de comunicación. Este ha sido un tema de debate en este periodo de transición de gobierno, y la pregunta hoy es cómo va a ser, cuál la política que se espera de comunicación del próximo gobierno, cuáles sus principales líneas, cuáles sus principales trazos. Se lo vamos a preguntar a el vocero del próximo gobierno de López Obrador. En unos minutos más arrancamos. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, ahí me pueden mandar sus puntos de vista, sus críticas, sus observaciones. Y ahora, si me acompaña, vamos a ver rápidamente un reportaje de contexto para iniciar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. La política de comunicación social de cada nuevo gobierno es un tema significativo por revelar la forma como proyectará su relación con la sociedad y con los medios de comunicación a través de los que informa y explica sus proyectos y acciones. El nuevo gobierno de López Obrador ha adelantado algunas iniciativas de su estrategia de comunicación que afirma estará centrada en impulsar una intensa actividad en redes sociales e impulsará la participación ciudadana, junto con medidas de austeridad en el gasto público destinado a las áreas gubernamentales dedicadas a esta materia. En ese marco, ha anunciado que se reducirá el 50% del gasto en publicidad oficial, una medida que tendrá un impacto en ellos porque muchos son dependientes de la publicidad gubernamental. En la Cámara, Morena ha dicho que prepara una iniciativa de ley sobre comunicación oficial que regule la asignación de los recursos públicos a los medios de comunicación y elimine la forma discrecional como ahora se deciden. Cabe recordar que la pasada legislatura aprobó una ley de comunicación social con este propósito, pero se encuentra impugnada en la Corte. Además, López Obrador ha ofrecido respetar las libertades de expresión e información, alentar el periodismo de investigación y promover la creación de un sistema de medios públicos que responda a los intereses de la sociedad. También advierte que la libertad de expresión está amenazada por la acción de la violencia del crimen organizado en los estados del país, aunque ahí hay que incluir los riesgos por agresiones de los propios funcionarios públicos que en muchas partes son tan importantes como los del narco. Jesús Ramírez Cuevas, responsable de la estrategia de comunicación de López Obrador, comentó que gobernar por Twitter banaliza la política y devalúa el papel del presidente hacia los ciudadanos. Y gobernar por el tweet, como hacen en otros lugares, banaliza la política también y devalúa el papel del propio presidente hacia los ciudadanos, ¿no? No, pues Manuel puede convocar una rueda de prensa, puede hacer una declaración pública, puede también mandar un mensaje en video, puede hacer un tuit, pero no será la tónica, no vamos a responder a tweets con tweets. Respecto al calificativo prensa fifí que ha empleado López Obrador respecto a algunos medios, comenta que se refiere a medios que no necesariamente representan a la sociedad, sino a intereses políticos o económicos no siempre legítimos. El presidente electo aseguró que se reducirán los cargos que se duplican y se concentrará toda la comunicación del gobierno en una sola entidad. Vamos también a ahorrar mucho porque se van a compactar oficinas. Ahora en cada secretaría hay una oficina de prensa. En cada secretaría una oficina para las compras. En cada secretaría hay una oficina para la publicidad. Todo eso se va a compactar. El coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, dijo que pretenden elaborar una nueva normatividad que evite esa discrecionalidad. Darle voz a los ciudadanos. ¿Por qué no pensar que es uno de los objetivos del gobierno? Terminar con esta idea de que el Estado pues, es un ente que utiliza la propaganda como medio de comunicación política.
Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Opiniones Encontradas. Nos vamos a meter con el tema de la política de comunicación. Es un tema relevante que además ha sido, me parece a mí, más discutido en esta transición de gobierno que quizá en otras. Y me parece relevante además, no solo por eso, sino porque en buena medida lo que las definiciones de las políticas de comunicación de cada gobierno indican mucho de la forma como quieren relacionarse con la sociedad y con los propios medios de comunicación. Es un punto central para comunicar lo que hacen y, por supuesto, para, en todo caso, inhibir o no la participación de la ciudadanía dentro de las distintas áreas y actos del propio gobierno. Muchas gracias por estar con nosotros y me da mucho gusto para entrarle con este tema. Jesús Ramírez Cuevas, próximo vocero del próximo gobierno. Buenas noches. Próximo, pero ya mucho más próximo. Se va aproximando mucho. Se va aproximando muy rápido. Y tenemos telefónicamente, lamento mucho que sea telefónico, pero Manuel Guerrero, director de la carrera de comunicación de la Ibero. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer tenerte y lamento que hayas ido a Bucareli. Bueno, ya ves tú. En fin, arrancamos y si quieres arranquemos con eso. Jesús, en efecto, las definiciones que tengan de política de comunicación tienen que ver con la forma como quieren relacionarse con la sociedad. ¿Cuáles dirías que es, digamos, el modelo o la forma como quieren desarrollar, digamos, la relación con la sociedad y con los medios? Bueno, hay una idea y hay un mandato también ciudadano que no podemos dejar de lado, y esto es en favor de más democracia en este país, mayor participación, y Andrés Manuel López Obrador ha sido claro que la cuarta transformación de México va a implicar mayor democracia, y el centro de la democracia es la información, es el debate público, es el diálogo, es la construcción de consensos, es la deliberación libre. Y en ese sentido, pues la política de comunicación, en consecuencia del próximo gobierno, pues será promover espacios de deliberación, espacios de debate para generar la participación y sobre todo la toma, digamos, también de decisiones junto con los ciudadanos en los temas esenciales de la vida nacional. Hoy tenemos, por ejemplo, el tema del debate del aeropuerto de la Ciudad de México y que pues estamos convocando a la ciudadanía a informarse. Hay debates en los medios de comunicación y bueno, pues de alguna manera lo que queremos es que la gente se informe para que tome una decisión adecuada sobre cuáles opciones hay o cuál es la más viable, si el aeropuerto actual que se está construyendo o Santa Lucía y las dos pistas que pueden ser una opción para atender el tema de la saturación actual del aeropuerto internacional. Manuel, ¿cómo ves? Más debate público, más discusión, más participación y para eso, por supuesto, más y mejor calidad y cantidad de información y de voces, me imagino, y de pluralidad en los propios medios. Cuéntame, ¿qué opinas? ¿Cómo se construye eso? Pues me parece muy importante partir de cuál ha sido la relación de los medios de comunicación en general con los regímenes políticos en México. Fundamentalmente esta relación ha dependido mucho de la publicidad gubernamental. Hay muchos medios que existen y subsisten gracias a la publicidad gubernamental, lo cual en muchos sentidos ha hecho que no se preocupen por tener un periodismo profesional, que se preocupen por llegar a sus audiencias, a sus lectores, sino más bien pues de tener una buena relación editorial con el poder. En este sentido, a mí me gustaría saber cuál va a ser pues esta política, si va a aplicarse la ley famosa llamada Chayote o por el contrario, si se va a hacer caso pues a las demandas que hay por parte de varios colectivos de reformar esta ley y de cambiar las formas en que pues se reparte esta publicidad oficial. Yo preguntaría esto porque me parece que es fundamental. Jesús. Bueno, pues la relación que ha habido de los medios con el poder ha sido perversa. Por un lado tenemos el modelo autoritario del logro filantrópico que con dinero o con presiones cambiaba las redacciones. Del siglo pasado. Había una relación directa a través de la Secretaría de Gobernación en las redacciones, en
incluso redactar los titulares de los periódicos, entonces era lo más importante, y de los medios electrónicos. Yo creo que hemos pasado después a un modelo, como señalaba Manuel Guerrero, que es el tema del dinero, ¿no? Que se volvió ya una relación económica con la cual pues se facilitaban los contenidos, habiendo estos emolumentos, que además ha sido un gasto enorme en este último gobierno, más de 60,000 millones de pesos, según la investigación de Fundar, y creo que eso pues tiene que terminar la tentación del poder de controlar los medios a través de las presiones directas o a través del chantaje económico. Por eso nos parece importante transparentar la relación de los medios de comunicación con el futuro gobierno. Creo que hay que fijar los criterios con los cuales debe, digamos, establecerse la distribución de publicidad. Evidentemente, pues ahí hay varias dificultades, pero creo que la primera es establecer criterios claros de consenso. La actual ley, como se le llama la ley Chayote, que está impugnada y está en la Suprema Corte, pues no satisface a la ciudadanía. Hay artículo 19, propio Fundar, especialistas, académicos han cuestionado esta ley. Creo que necesitamos una buena ley. Pero también, digamos, también luego existe la tentación de que se creen organismos ciudadanos para vigilar, y creo que en este caso la transparencia, tener los contratos en línea, establecer cuáles son los montos y que sea de conocimiento público, no solo a través de transparencia. O sea, ¿ustedes no están pensando en crear, digamos, algún tipo de órgano que supervise, controle o genere los criterios, como podría ser el IFT en el caso de las telecomunicaciones? Ese no es el modelo que ustedes traen en la cabeza. Mira, yo creo que ya hay muchos organismos autónomos que han demostrado que quizá no han cumplido su función, y creo que también la austeridad republicana que estamos promoviendo de reducir el gasto corriente del gobierno, pues nos lleva a un equilibrio. Sí se necesita vigilancia ciudadana, sí. Ojalá se pueda establecer a través de las universidades públicas, los propios organismos preocupados de que se cumpla con los criterios de respeto a la libertad de información y libertad de expresión. Creo que puede hacerse. Si logramos un mecanismo transparente, no se necesitan, digamos, instancias intermedias. Y en todo caso, pues que haya mecanismos para poder impugnar alguna decisión. Creo que si se establece claramente... Claro, Manuel, eso es muy importante. A ver, ¿cómo ves tú un mecanismo, transparencia, pero no mecanismos intermedios como serán los órganos autónomos? Bueno, aquí la cuestión es quién va a generar los criterios. Y en cuánto tiempo tendríamos más o menos estos criterios. Es que es muy importante aclarar esto porque, como bien señala Jesús, el tema de la información es fundamental para la ciudadanía, para que esté informada de los asuntos de interés público, para que se vigile al gobierno desde la propia sociedad. En fin, entonces, aquí mi pregunta sería... ¿quién va a establecer esos criterios y más o menos en cuánto tiempo podríamos contar con esos criterios? La política de comunicación del próximo gobierno, estamos hablando con Jesús Ramírez Cuevas, vocero justamente del próximo gobierno, y con Manuel Guerrero, director de la carrera de comunicación allá de la Universidad Iberoamericana. Y dejó Manuel una pregunta sobre la mesa y era, a ver, si no vamos a tener ningún órgano intermedio, ¿cómo y quién establecería, digamos, los criterios para la asignación de la publicidad oficial, independientemente de la reducción del 50% que ya ustedes anunciaron? Sí, bueno, Bueno, lo primero hay que establecer que la relación entre medios y el gobierno o el poder pues ha sido discrecional, y entonces hay que eliminar esa discrecionalidad que ha dado pie a la corrupción, que ha dado pie a las presiones, que ha dado pie a que se tome a los medios como voceros del gobierno. Creo que eso se tiene que acabar. Y el establecimiento de los criterios pues debe ser es materia legislativa. Porque hoy en día se pueden establecer criterios, digamos, el Ejecutivo, la Oficina de la Presidencia puede establecer un reglamento como se hace ahora. Así es. Y ahí establecer los criterios. Yo creo que lo más adecuado es que el Congreso pueda establecer esos criterios. O sea, ustedes no van a reglamentar, porque digamos, podrían establecerlos a través, digamos... Sí, nosotros tenemos la potestad de hacerlo, sí, como así lo ordena la ley orgánica, pero creo que hay que ir ahí, dar un paso importante. Después del debate que se dio de la llamada ley Chayote, creo que hay que tener una buena ley de consenso y que esté construida en diálogo con la sociedad civil, con los diferentes actores. Creo que le toca al Congreso. Nosotros vamos a promover ese debate en el Congreso. Esperemos que esa ley pueda establecerse
y aprobarse antes del 1 de diciembre, de tal manera que nosotros trabajemos aplicando ya una normatividad y que sea transparente para todos, y ahí se establezcan los mecanismos y los criterios de cómo se debe distribuir. Pero eso pasa la por publicidad. esperar el resultado de la Suprema Corte. Pues podría, no necesariamente, si esa ley, aunque la aprobara la Suprema Corte, está impugnada socialmente, no funciona. Ahí mantiene la discrecionalidad. Creo que sí necesitamos una nueva ley y que, ¿por qué esperarnos hasta la Suprema Corte? No, los tiempos van a entrar ya dentro del gobierno, el momento en que resuelva la Corte, y creo que sí necesitamos una ley que acompañe este proceso de cambio, poniendo reglas claras en materia de comunicación y la relación de los medios y el gobierno. Ahora, ahí hay un punto, tú me corregirás, es una declaración que leí de ti, pero voy con Manuel Guerrero para conocer su punto de vista y que lo pongamos sobre la mesa. Decía, a ver, buena parte de la estrategia que ustedes están pensando descansa o piensan que puede descansar en redes sociales y en alentar la participación ciudadana, y ahí no me queda muy claro cuál es el lugar que le están reservando a los medios tradicionales. ¿Cómo ves, Manuel? Antes de cerrar el tema anterior, también es importante hacer una consideración. La UNESCO ha recomendado en países como el caso mexicano que parte del gasto que se utiliza normalmente de comunicación oficial se destina a fondos para el fortalecimiento del profesionalismo, la capacitación de los propios periodistas, mantener la pluralidad mediática, etcétera. Entonces, aquí también preguntaría si estarían considerando utilizar parte de estos fondos para eso, visto que una de las distorsiones que ha causado a lo largo del tiempo en la mayoría de los medios, no en todos, pero en la mayoría de los medios, es que pues la relación tan cercana con el poder ha distorsionado la capacidad de investigación de los propios periodistas, los ha acostumbrado a los boletines, a las declaraciones, pero no a hacer un trabajo de reporteo, de investigación, de contraste de fuentes, investigación de datos, etcétera. ¿Habría voluntad de hacer o de seguir esta recomendación de UNESCO de crear un fondo con parte de estos recursos que se ahorrarían del dinero que ahora se destina para los medios? Yo creo que ahí podemos llegar a las dos preguntas. Si parte de esos recursos de ahorro irían o podrían ir a un fondo con esos propósitos, y en ese sentido, ¿qué lugar le conceden o piensan ubicar o ubican los medios de comunicación respecto de la estrategia que tienen con las otras plataformas? Bueno, la primera pregunta yo ya le he respondido en otras entrevistas. Nosotros hemos entrado en diálogo ya con los representantes de la UNESCO en México. Conocemos su propuesta y de hecho nosotros estamos buscando fortalecer esa propuesta junto con la UNESCO. Estamos buscando ese mecanismo para crear un fondo para la capacitación, para la profesionalización y un fondo para premiar la investigación periodística, es decir, que se concurse, que se licite estos fondos para que diferentes periodistas, incluso que no están incluidos en un medio, pero que tengan salida, aunque sean freelance, pero que tengan salida en un medio, puedan concursar para estimular el periodismo de investigación. Creo que es fundamental la profesionalización del periodismo, el fortalecimiento. Vas a meter blogueros, vas a meter gente que trabaje en páginas de internet, etcétera. Bueno, pues ya son las nuevas plataformas. Tenemos que incluir las nuevas plataformas que además ya están, digamos, participando del mercado de la información, entonces también tienen que incluirse estas plataformas digitales. Sin embargo, aún la comunicación de la información pues tiene en los medios tradicionales un lugar muy importante. Aún la televisión, a pesar del surgimiento de los teléfonos inteligentes y las nuevas tecnologías y las redes sociales, sigue siendo predominantemente el medio más importante para informar o por el medio del cual la gente se informa. Entonces, si el mensaje del gobierno o la comunicación del gobierno quiere llegar, tiene que también pues hacer uso de los medios tradicionales, la televisión, la radio, los medios impresos. Y creo que el equilibrio estará en considerar los nuevos campos de comunicación, las nuevas tecnologías, pero manteniendo también el reconocimiento de que predomina aún en la opinión pública el uso, el consumo a través de los medios tradicionales. Ese sería un poco el equilibrio. O sea, a ver, predomina y por tanto, si el gobierno quiere y necesita informar de sus acciones a la sociedad, ¿seguirá siendo el canal privilegiado los medios tradicionales versus las redes sociales?
Pues no versus, complementario. Yo pienso que es complementario. Las nuevas generaciones se informan más a través de las redes sociales y de los dispositivos electrónicos que en la televisión. Ya la televisión está siendo para los jóvenes pues un aparato más de otra época, ¿no? Entonces creo, pero las familias siguen viendo la televisión, siguen informándose en la televisión, siguen viendo noticieros y es importante acceder a esos espacios para informar a los ciudadanos. Ahora, ahí, y voy contigo, Manuel Guerrero, ¿cómo encontrar la cuadratura del círculo? No está tan sencillo, porque por un lado, a ver, una política de austeridad que reduce 50% de la policía oficial. Muchos medios, no todos desde luego, ni mucho menos, pero sí hay un alto porcentaje que dependen de los recursos y la policía oficial para su sobrevivencia, y que va a ser difícil que logren mantenerse. Al mismo tiempo que lo siguen viendo como uno de los canales, fundamentales para la comunicación del gobierno con la sociedad. ¿Cómo encontrar ese equilibrio, Manuel? Aquí yo veo una gran oportunidad para el periodismo en México. El que se hace en los medios y el que se hace, digamos, también como freelance, etcétera. ¿Por qué? Pues porque yo creo que este recorte que va a haber también implica un reto de supervivencia para los medios, que van a tener que apostarle a sus anunciantes privados, a sus audiencias, al prestigio y a la calidad periodística para poder sobrevivir. De otra manera, ya no van a sobrevivir los medios solamente pues, de la publicidad oficial, porque esta va a desaparecer. Ahora bien, esto me lleva también a una interrogante. Una de las funciones del buen periodismo es la crítica y la vigilancia. Y esto implica que con periodismo de investigación, periodismo de datos, también pues esté, evaluando el efecto, la efectividad de las políticas públicas, de los programas, pero también los abusos de poder. La pregunta es si el nuevo gobierno tendrá la piel suficientemente dura para pues mirar con objetividad proceder cuando se deba frente a reportajes de investigación y todo, que desvelen pues que algún programa no está funcionando, que hay abusos de poder por algún lado. Si se investigarán en la mejor tradición mexicana, pues van a atacar al mensajero. Bueno, ahí hay dos preguntas. Regreso contigo y una de ellas me parece que la podemos sintetizar. ¿Qué tan dura tiene la piel el próximo gobierno para aguantar críticas, para que lo supervisen, para que le digan que no, para que rechacen sus propuestas? Hablando de la política de comunicación del próximo gobierno, y quedó sobre la mesa, poné la pregunta a Manuel Guerrero, director de comunicación de la Ibero. Jesús Ramírez Cuevas, próximo vocero gubernamental, ¿qué tan dura sientes, si tuvieras que describirlo en pocas palabras, cuál es el espesor de la piel del gobierno para la crítica, para la investigación, para denunciar abusos y casos de corrupción de los que ningún gobierno ha estado exento? Bueno, nosotros venimos de la lucha democrática, venimos de la lucha por la apertura de espacios para los movimientos sociales, para la ciudadanía, y evidentemente la prensa libre, el trabajo de investigación periodística, los medios críticos han sido centrales en este momento de cambio, por lo cual es parte natural de este proceso de cambio que la crítica y la libre deliberación sea algo corriente, que nosotros queremos que no se vuelva una excepción, sino que sea la moneda corriente, y nosotros estamos dispuestos a debatir, a discutir las perspectivas del gobierno, y además necesitamos medios críticos que vigilen la acción del gobierno, que estén pendientes de que las políticas públicas funcionen, de que los gobiernos y los gobernantes y los funcionarios actúen de acuerdo al interés público, y me parece muy sano. Yo creo que sin una prensa libre, sin el contrapeso de los medios, no puede haber una democracia auténtica. ¿Cuáles entonces las nuevas reglas del juego? Manuel, si quieres entrarle, ¿cuáles las nuevas reglas del juego? ¿Dónde tiene que estar un poco la piedra de toque para que pueda darse justamente, por un lado, la función de supervisión, al mismo tiempo que pues una relación evidentemente de colaboración, porque también forma parte de ello, para informar sobre los asuntos de interés público? Bueno, mira, me parece que aquí depende de dos factores. Uno, de la capacidad del periodismo mexicano de transformarse, de reinventarse, de profesionalizarse.
por un lado, de hacer contacto con sus audiencias, con sus lectores, con sus radioescuchas, etcétera, y por otro lado, de un gobierno que mantenga justamente lo que señala Jesús, ¿no? Me parece muy, muy importante, un gobierno pues que sepa que los medios pueden ser críticos, pero son aliados fundamentales del sistema político democrático. Sin medios libres, sin medios críticos, no sobrevive la democracia. Y en el caso mexicano tenemos la experiencia de que los regímenes políticos acallaron a buena parte de los medios, pues a billetazos, ¿no? Y bueno, pues si esta ya no va a ser la política central, pues es de celebrarse. Habrá que probarse, y si lo logran, pues yo creo que estaremos dando un paso muy importante hacia, ahora sí, una verdadera transición democrática. A ver, un pequeño cambio, o sea, no aliados del gobierno de turno, sino aliados de la democracia y de las instituciones democráticas. ¿Esa sería su postura? Bueno, nuestra postura es que nosotros somos servidores públicos o seremos servidores públicos. Entonces cumplimos una función de acuerdo al interés general, al interés de los ciudadanos. Y la ley señala que los medios de comunicación tienen o cumplen una función pública, un servicio público. Entonces, si hacemos compatible las dos funciones públicas y encontramos los puntos de encuentro en el sentido de cuáles son las causas para resolver los problemas y cuáles son las propuestas para resolver los problemas nacionales, podemos encontrar puntos de encuentro. Evidentemente... a ver, pero hay un matiz. Interés público no significa el interés de promover un funcionario. De los ciudadanos. No significa el interés, digamos, de avalar carreras políticas. El interés público es el interés de los ciudadanos, el interés de los mexicanos. Okay. El gobierno está para servirle a los mexicanos y los medios públicos están para servirle también a los mexicanos, para informarles, para entretenerlos y para hacerles y acercarles la cultura, en fin, hasta la educación, si me apuras, ¿no? Entonces, creo que es importante en ese sentido hacer compatibles las dos funciones que tienen que ver con el servicio a los ciudadanos y entonces encontrar puntos de encuentro para lograr que pues buscar formas de participación, formas de deliberación que nos ayuden a encontrar también que la acción del gobierno vaya acompañada también con una vigilancia, con una participación intensa de los ciudadanos y acompañada por los medios de comunicación, con deliberación, con investigación y con vigilancia y fiscalización. ¿Cuáles son los principales obstáculos, digamos, a lograr dar esta transformación en las reglas del juego entre la prensa y el gobierno y el poder, Manuel? Y estoy pensando, por ejemplo, en... digamos, palabras como la utilización de esta calificación de fifí que caen mal del lado de los medios. ¿Ese tipo de cosas obstaculizan la construcción justo de una nueva relación, Manuel, o no? Pues digamos que si el presidente electo descarta de entrada a ciertos medios, ¿no? La crítica no se puede, digamos, calificar de entrada como crítica positiva, crítica negativa, etcétera. Hay crítica de todo, ¿no? Y yo creo que pues, la crítica subsiste en tanto haya, digamos, carnita detrás, ¿no? O sustancia de investigación periodística, etcétera. Ahora, yo creo que no se debería catalogar ningún tipo de prensa así. Yo creo que el momento y las políticas que se están anunciando van a generar ajustes en los propios medios de comunicación y yo creo que va a sobrevivir solamente aquella prensa o aquel periodismo que logre conectar con sus audiencias y con sus anunciantes. ¿Por qué? Pues porque se están recortando los fondos públicos para subsidiarla, ¿no? Entonces, yo sí veo ahí una gran oportunidad, pero también creo que desde el lado del gobierno, pues hay que evitar estos calificativos. Y concluiré con una pregunta muy concreta. Y la pregunta es, ¿hay compromiso de este gobierno para reformar la ley de publicidad oficial, sí o no? Compromiso para reformar la ley y en términos generales te diría Jesús, más que obstáculos, lo que se pone sobre la mesa es que o se reacciona al cambio o va a ser difícil la sobrevivencia. Bueno, primero, nosotros, y en particular yo he puesto en la mesa
la necesidad de reformar la ley de comunicación social, la Ley General de Comunicación Social, antes de que resuelva la Corte. Entonces, nosotros estamos en la voluntad de que haya un instrumento legal para reglamentar las relaciones medios y gobierno. En segundo lugar, pues yo creo que sí es importante que tener en cuenta, porque también se nos está responsabilizando, todavía no somos gobierno y ya se nos culpa de que hay medios que están despidiendo periodistas y personal, y se nos está responsabilizando. Yo creo que hay que en esto ser muy responsables y creo que hay que decir lo que está pasando. Hay una crisis de los medios a nivel internacional. Hay un cambio de los patrones de consumo de información. Y tecnológico. Y tecnológico que está desplazando los medios tradicionales. Entonces, parte de ese cambio, lo que pasa es que aquí se pospuso esa crisis por digamos, entrega o de la cantidad de dinero tan grande que se ha dado en los últimos años y se pospuso este proceso. Pero este es un cambio también del mercado de publicidad. Los grandes anunciantes han ido dejando los medios tradicionales, siguen manteniendo su publicidad ahí, pero ya una parte y la destinan a las redes, al internet, a los dispositivos electrónicos. Entonces, eso es parte del... Yo creo que sería muy sano debatir este momento de cambio en los medios para, digamos, y yo creo que también debatir el tema de la publicidad oficial. Yo creo que el sentido de la publicidad oficial es comunicar el gobierno, la acción del gobierno, las situaciones que se deben comunicar cuando hay emergencias, cuando hay alguna situación de un fenómeno natural, o para prevenir enfermedades, o para generar comportamientos sociales a favor de la convivencia, contra la discriminación, en fin, la violencia a las mujeres, que creo que debía ser parte de las políticas públicas, y en contrario, no creo que se deba considerar que es un subsidio. Creo que ahí está mal planteado. La publicidad no es un subsidio a los medios, se ha pervertido al grado de que se puede pensar que hay un subsidio. Por eso se le llama ley chayote, que era el embute, el soborno que se hacía desde el poder para obtener información favorable. Creo que la función de la comunicación social y de la publicidad tiene que ver con el interés público y que los medios son eso, un medio. Bueno, pues momento de cambio de los propios medios, cambio de la relación con el poder, pero también cambio de las formas de ejercer el poder, Manuel. Sí, así es. Digamos, si de lo que se trata es de tener ahora sí una verdadera transición a la democracia, pues digamos, hay que apostarle a uno de los actores centrales del espacio público democrático, que son los medios de comunicación. Y no solo los medios tradicionales, sino los nuevos medios, los medios digitales, muchos de los cuales, o algunos de los cuales han hecho investigaciones de primer orden, como por ejemplo el caso de la estafa maestra de Animal Político, ¿no? Me parece un caso extraordinario, muy bien documentado. Y que bueno, pues abre la puerta ahora a otras instancias. Bueno, de Duarte, ¿no? Habría que decirlo también. Pero creo que mantener una relación sana con este actor, que es el actor que siempre va a estar vigilante, criticando, porque no debe tener compromisos con un gobierno. El compromiso de los medios es con un espacio público abierto, una sociedad abierta, crítica, informada, y pues eso tiene que aguantar cualquier gobierno que se considere realmente legítimamente democrático. Bueno, pues eso lo veremos a partir del 1 de diciembre. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Ramírez José. Cuevas, un placer haberte tenido aquí. Y daremos seguimiento a ver cómo va evolucionando esta relación. Y muchas gracias también, Manuel Guerrero, director de comunicación de la Ibero. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a los dos. A todos. Pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros aquí en Opiniones Encontradas. Nos vemos aquí mañana a 7 de la tarde desde Ciudad Imagen. Mientras tanto, que le vaya bien. Buena tarde.